El Partido Justicialista había atravesado la nefanda, repugnante, repulsiva etapa neoliberal comandada por el señor Menem y había tenido a Cavallo como ministro de Economía. El gobierno de la Alianza, que había hecho un diagnóstico muy superficial de las razones de la crisis estructural de la Argentina y que desgraciadamente integraba una fuerza que podía haber sido un tercer espacio ajeno a la corporación, que hizo llamar también a un representante del poder económico real, al señor Cavallo, exactamente igual que había hecho Menem en la etapa neoliberal, y ponerlo en el Ministerio de Economía con esta doctrina que parece que estamos resucitando esta tarde, que es que hay que llamar a lo peor de nuestra historia para resolver el presente. En aquel momento se dijo algo parecido, se había dicho, bueno, en Hiroshima, ¿por qué no llamamos como intendente de Hiroshima al hombre que tiró la bomba desde el Enola Gay, ¿no es cierto?, la bomba atómica? Bueno, eso fue precisamente lo que ocurrió con el gobierno de la Alianza. Llamaron al hombre que había tirado la atómica, que era Domingo Felipe Cavallo, y eso precipitó esta crisis de representación. Esta crisis de representación, señora presidenta, que ha significado la multiplicidad de partidos políticos, más de 700 en un momento determinado, más de 650 en la actualidad, tiene que ver con el vínculo perverso entre política y negocios, o sea, entre el poder político y el poder económico que está detrás del trono y que sigue funcionando, como lo vemos, por ejemplo, en el despojo y la entrega de nuestros recursos naturales, verbigracia, por ejemplo, los glaciares o los bosques, tema del que me preocupo bastante a menudo. Entonces estamos efectivamente, como se ha dicho, intentando una construcción, una instrumentación de carácter electoral con lo de las internas abiertas y demás, que en vez de favorecer un proceso de renovación de la dirigencia política argentina, que es de lo que se trata en el fondo de la cuestión, es restrictivo, autoritario, limitativo, poco práctico, como el tema, por ejemplo, de que uno tiene que renunciar a su afiliación mediante telegrama. Yo quisiera ver a cualquiera con el DNI yendo, ¿no es cierto?, al correo, cuando sabemos las dificultades enormes que existen cuando se quiere afiliar en serio y no tener afiliaciones truchas. Esta reforma electoral peca además de otros vicios igualmente evidentes. Si no se establece la boleta única, no se establece el voto electrónico, es decir, las posibilidades justamente de ampliación para que, como se ha dicho acá, partidos emergentes. No quisiera hablar de partidos chicos. Hay toda una serie de partidos que nacen de una migración, tienen que ver con el Big Bang. Tienen que ver con el Big Bang de las dos fuerzas tradicionales que se está tratando de recrear en su hegemonía. Se está tratando de recrear con esta ley la corporación UCR-PJ. Entonces, el Big Bang se puede contener transformando efectivamente y dando la posibilidad de una mayor participación de los electores. Pero por un lado, señalamos que hay internas abiertas, con lo cual cualquier ciudadano vota y el afiliado puede preguntarse con toda razón, ¿para qué me sirve ser afiliado? Podría decirlo de una manera más castiza, pero por respeto, digamos, al cuerpo no lo voy a hacer. Y por el otro lado, si ponemos una serie de trabas y restricciones, aumentamos las restricciones por un lado y por el otro lado planteamos que todos los ciudadanos voten. Bueno, esto es absolutamente contradictorio. Va en contra del sentido de la renovación. Nadie quiere sellos de goma. Es una lástima que desgraciadamente también fracasara el tercer espacio que se alzó en un momento en contra de lo que era la corporación del PJ y de la UCR. Pero desde ya, señora presidenta, no cuenten con mi voto para restablecer ese binomio perverso. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Velarde. Gracias, presidenta. Presidenta, en una verdadera ley ómnibus que contiene una serie de temas, algunos de ellos acertados, este proyecto de reforma electoral
no política, reiteramos, electoral, de ninguna manera en su conjunto logra mejorar el sistema. Decimos esto y lo queremos señalar desde tres visiones. Desde la visión del sistema de partidos políticos, desde la visión del proceso electoral, desde la visión del voto mismo de la ciudadanía, que es lo que nos interesa a los militantes de la democracia. Digo en primer lugar, Presidenta, el sistema de partidos políticos. La verdad que existen en la Argentina casi 700 partidos políticos y también es cierto que eso es una anomalía. Ahora, para resolver esa anomalía, de ninguna manera lo vamos a lograr con un mayor o menor porcentaje, con porcentuales matemáticos en el requisito para la personería del partido. La verdad es que eso vamos a lograr mejorar esto a través de una reorganización de la vida interna de los partidos políticos y lamentablemente este proyecto que consideramos omite el tratamiento de la organización interna de los partidos políticos. Digo reorganización de la vida interna de los partidos políticos, fortaleciendo sus órganos legislativos, eligiéndolos a través de un sistema de representación proporcional para dar una mayor participación a las minorías. ¿Sabe por qué, Presidenta? Porque de esa manera se contribuiría a resolver la dispersión que se traduce en la multiplicidad de partidos. Tampoco este proyecto, Presidenta, que tratamos, atiende a la garantía del artículo 38 de la Constitución Nacional. Si digo a la garantía del artículo 38 de la Constitución Nacional, que prevé organización y funcionamiento democrático de los partidos y representación de las minorías, porque las elecciones primarias son solo para cargos electivos nacionales. Presidenta, tampoco se dice nada en orden a la vida interna de los partidos en la cuestión del debate ideológico. Es cierto que para lograr el reconocimiento del partido se necesita presentar la declaración de principios y el programa de cada partido, pero la verdad que 700 propuestas de programas para someterlas a la ciudadanía, casi 700, resulta ilógico. Presidenta, en suma, reconocemos que hay una multiplicidad de partidos y que es una anomalía, pero no lo vamos a resolver con porcentuales matemáticos. No es un problema algebraico, es un problema de reorganización de la vida interna de los partidos políticos y este proyecto omite atender el tema. Digo, Presidenta, en segundo lugar, el proceso electoral. Voy a ser muy breve y voy a dejar las precisiones técnicas, señora Presidenta, para insertarlas y vamos a plantear solo el concepto político. Aumento del poder en el Ejecutivo en detrimento de la justicia electoral. Digo, mayores facultades para el Ministerio del Interior y para la Dirección Nacional Electoral. Digo, Presidenta, es la Dirección Nacional Electoral la que define, decide la pauta. Todo esto no ayuda a un proceso electoral sano y válido como el que se quiere a través de una modificación o como el que se pretende a través de una modificación. Pero ¿sabe una cosa, Presidenta? No hay una auténtica reforma electoral si no se respeta lo único que debemos respetar en democracia, que es el derecho a elegir y ser elegido, el voto de la gente, la transparencia electoral. Es cierto, Presidenta, que no se han escuchado
mayores denuncias de robo de boletas en las elecciones del 28 de junio, pero esto no amerita a la no inclusión de la única solución en este momento posible para el fraude electoral, que es la boleta única. Tenemos que defender el derecho a elegir y ser elegido. Tenemos que defender la boleta única. La no inclusión de esa boleta, de ese instituto, va en detrimento de la transparencia de esta reforma electoral que se pretende. Y por último, Presidenta, es cierto que no hay reforma política sin reforma social. Por eso adherimos a la propuesta del ingreso ciudadano a la niñez como el primer aspecto de la reforma electoral. Pero queremos decir algo que también nos compromete. No hay reforma política sin reforma del régimen de coparticipación federal, sin reforma del régimen de relación financiera de la nación y de las provincias, porque la verdad resulta lamentable que muchos diputados o senadores deban votar en obediencia debida a sus gobernadores para lograr una oportuna y suficiente remisión de fondos de la nación a las provincias. Señora Presidenta, no debemos olvidar, en definitiva, el contrato moral que debe unir a la política con la ciudadanía. Por eso también resulta sorprendente que esta reforma electoral no incluya cuestiones vinculadas a prácticas políticas desleales. ¿Qué pasa, Presidenta, con las listas testimoniales? Diputada, por favor, ya está su turno. Estoy terminando, señora Presidenta. ¿Qué pasa con las colectoras? ¿Qué pasa con las listas espejo? Señora Presidenta, ¿qué pasa cuando se fija el segundo domingo para elecciones internas y luego por esta única vez se lo suspende? ¿Qué le decimos a la ciudadanía cuando ello ocurre? Y para terminar, el tránsito de la república posible a la república democrática también es posible en estos tiempos, como lo fue con la ley electoral Sáenz Peña. Lamentablemente, el proyecto que tratamos no va a ayudar a lograrlo. Por eso vamos a votar en contra. Gracias, diputada. Gracias. Bueno, vamos a iniciar los cierres. Tiene la palabra la diputada Ibarra. Muchas gracias, Presidenta. Voy a plantear la posición de nuestro bloque, que no va a acompañar este proyecto de reforma política. Voy a ser breve el tiempo que nos queda para nuestro bloque. Plantear en primer lugar que creemos que este proyecto fue concebido en base a objetivos que no compartimos. Pensamos en base a qué diagnóstico, pensando en qué objetivos se pensó esta reforma. En primer lugar, sentimos que se pensó en saldar los liderazgos de los partidos mayoritarios. Creemos que el primer objetivo de esta reforma fue resolver el liderazgo de los partidos mayoritarios. ¿Qué se pensó adicionalmente? Presidenta. Diputada. ¿Qué se pensó adicionalmente? En rearmar el sistema bipartidista y además en al menos obstaculizar la llegada de nuevas opciones políticas. Acá, para pensar, a ver, ¿cómo se decidió esto? Como muchas cosas que se decían en la Argentina, pensando en las próximas elecciones. Digo, porque podríamos habernos dado la posibilidad de pensar una reforma de acá a 4, 6, 8 años, tener planteadas algunos temas que decidieran problemas de fondo de la política argentina. Por ejemplo, la caducidad de las afiliaciones. Yo voy a volver sobre este tema, pero haber pensado en
plantear caducidad de afiliaciones, no porque todo se empiece de cero, pero con la posibilidad de reafiliarse con la antigüedad que uno tenía, pero poder blanquear de una vez la cantidad de afiliaciones truchas y falseadas que tenemos en los juzgados electorales, hubiese sido un muy buen comienzo. Un segundo buen comienzo hubiese sido pensar en la urna electrónica y establecerla en periodos para estar llegando en 6, 8 años teniendo voto por urna electrónica en toda la Argentina. Nos resolvía al mismo tiempo la transparencia y la boleta única. Nada de esto se pensó. ¿Qué se pensó, por ejemplo? Porque uno dice, a ver, ¿qué se pensó? Se pensó en el problema de la cantidad de partidos chicos. Miren, yo me cansé de escuchar en las radios y en la televisión si hay 740 partidos, 820, se presentan 600. Y la verdad es que es una anomalía. Yo coincido con que esto está mal. La pregunta es si ese es el problema de la Argentina. Si hay algún ciudadano que uno se pare en una esquina y diga que el problema del sistema político argentino son los sellos de goma. Y la verdad es que los ciudadanos argentinos piensan que el sistema político tiene un enorme problema en la representación por la distancia entre representante y representado, por la falta de democracia interna de los partidos, por la falta de militancia y de funcionamiento y de debate ideológico, por la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, mucho más que por los sellos de goma. Y encontramos una cantidad de obstáculos que se ha puesto para obtener la personería, explicando que el gran problema nacional son los partidos chicos. Y acá dos cosas. Hay partidos, y muchos, pertenecemos a partidos con vocación de mayoría. Y hay partidos que no la tienen. Yo esto lo dije en la comisión. Hay partidos que surgen para representar minorías. Partidos vinculados a temas ecológicos, a minorías culturales, étnicas. Y no está mal, que es parte de la pluralidad de una sociedad. Y sin embargo se ponen enormes obstáculos, primero para obtener la personería y después para el tema de afiliaciones. Son dos trabas. No parece sensato que se piense en una reforma para dificultar que emerjan cosas nuevas, cuando precisamente todos hablamos de un sistema político y de un sistema de representación en crisis. Que la ciudadanía tiene búsquedas y búsquedas nuevas es algo que todos reconocemos. Y no parece que tenga algún sentido abortar el nacimiento de esto. En todo caso, sí coincidimos con que hay que poner exigencias para seguir permaneciendo. Y las exigencias para seguir permaneciendo deberían ser funcionamiento interno, funcionamiento de los órganos partidarios, capacitación de dirigentes, participación de los afiliados, cumplimiento de los cupos dentro de las autoridades partidarias, financiamiento transparente del funcionamiento de los partidos. Nada de esto está en esta reforma. Voy al tema de sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Una reflexión. El sistema de internas abiertas, simultáneas y sobre todo obligatorias está incorporando a toda la ciudadanía a la disputa electoral en primarias. Toda la ciudadanía va a estar dependiendo de lo que definan los órganos partidarios de estos partidos que estamos cristalizando con esta reforma. Ni una reforma para la democracia interna de los partidos, ni una reforma para pensar, por ejemplo, que los cuerpos orgánicos de los partidos también se integren por sistema proporcional, para garantizar el debate dentro de los partidos, para el funcionamiento de los sistemas colegiados y los sistemas parlamentarios de los partidos. Nada de esto está. Y vamos a tener adentro de las decisiones de las autoridades partidarias y de las juntas electorales el sometimiento de toda la ciudadanía. Van a ser las juntas electorales de estos partidos
con estas características hoy, poco transparentes, manipuladas, con todas las dificultades que todos reconocen que tienen nuestros partidos, las que van a estar definiendo sobre las elecciones internas y obligatorias a la cual van a concurrir todos los ciudadanos. Fijarse solamente en el artículo 19, la enorme cantidad de facultades que tienen los órganos partidarios internos que van a definir hasta las condiciones de cada precandidato con todos los requisitos para reconocer los adherentes necesarios. Todo va a quedar en manos de los órganos partidarios. Ni una decisión para democratizar internamente los partidos. Otro punto, autoridades de mesa voluntaria. Yo voy a insistir con este tema. Lo hemos discutido en nuestro bloque. Se abrió la puerta a registros de autoridades de mesa voluntarias. Esto es, la verdad, una enormidad a los fines de la transparencia. No parece razonable. Todos pensemos en un minuto, ¿quiénes se van a inscribir en esos registros de mesa voluntarios? ¿Quiénes vamos a tener? Entonces, me parece que si algo tenía sentido, era buscar mecanismos que le dieran más tranquilidad al ciudadano, mayor transparencia, porque ganamos todos con estas cosas. Y la verdad es que abrimos la puerta a algo que nunca debimos abrir, que es autoridades de mesa voluntarias para ser autoridades de los comicios, que votan en el lugar y que resuelven sobre temas vinculados al conteo de votos. Afiliación. Seguimos con el mismo esquema de afiliación de la ficha. Podíamos haber ido y hacer exactamente lo inverso. Deberíamos haber tenido esta actitud militante de para afiliarse ir al correo, y para desafiliarse, para salir, tiene que ser fácil. Si yo quiero salir de un partido político, tiene que ser fácil. Siempre fue, ¿cómo se desafilia la gente? ¿Va al correo? ¿Va a mandar una carta o documento? No, el día que le gusta otro partido político dice, creo ahora en esto, y se afilia. Ahora, cada partido político que salga a afiliar, se va a encontrar que le rebotan las fichas de afiliación, porque vamos a tener que ir a buscar a la persona que se afilió a su casa, a pedirle que mande un telegrama. Pero es insostenible esto. Esto también es una enorme traba para los partidos emergentes, que no guarda explicación más que pensar que los partidos mayoritarios quieren quedarse con los 3,5 millones o los 2,5 millones que hoy figuran en sus padrones de afiliados. Quería aclarar dos cosas. Uno, que hubo un pedido de una madre de línea fundadora de Plaza de Mayo que pidió, y yo se lo transmití al diputado Landó, que se incorpore en el proyecto que los detenidos desaparecidos figuren, como dice nuestra ley, como ausentes por desaparición forzada dentro de los padrones. Quería plantear finalmente que queremos expresar nuestra gratitud, nuestra vocación de reconocer la importancia de que se haya incorporado en este proyecto la exclusión de los procesados por delitos de lesa humanidad. Se había debatido en comisión, no logramos el voto en particular en la Cámara, y fue una cosa que creo que muchos de acá lamentamos, y el hecho de que hoy este artículo se incorpore es algo que debe ser bienvenido, porque no queremos volver a repetir estas instancias de tener violadores de los derechos humanos, de haber cometido delitos aberrantes que pretendan tener las bancas que el pueblo reserva para sus representantes. Gracias. Termino, Presidenta. Quiero plantear que finalmente hubiésemos querido discutir una reforma, no es solo con más tiempo, sino con una visión de mediano y largo plazo, y con una visión también de incorporar una mejor representación. Y que en este sentido sentimos que esto va a tener un efecto que va a ser rearmar un viejo bipartidismo que hubiésemos querido saldar. Dicho esto, no acompañamos la propuesta. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Asburger. Gracias, Presidenta. Como lo anticipó el diputado Viale en su exposición,
Nuestro bloque va a votar negativamente esta iniciativa, ya que entendemos que carece del consenso de las fuerzas políticas necesarias, que carece de las respuestas a las demandas sociales más urgentes, ya que toca modificaciones sensibles al Código Nacional Electoral, a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y a la Ley de Financiamiento Políticos, y son estas dos cuestiones las demandas